Estoy segura de que alguna vez un libro o un anuncio publicitario te han dado la respuesta a esas dudas que generalmente nos planteamos. ¿Alguna duda particular tuya? ¿O que ibas a llamar por teléfono a una persona y en ese mismo instante es ella la que te llama? ¿O que has tenido un encuentro inesperado en un lugar que ni siquiera pensabas? ¿O que has encontrado a la persona exacta cuando la necesitabas apareciendo de la nada? Todos, absolutamente todos, hemos experimentado en alguna ocasión una coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta mágica y epifánica, como si existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones a través de hilos invisibles que tan solo podemos vislumbrar por momentos. Según el psiquiatra suizo Carl Jung, esto no es casualidad, sino sincronicidad, uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo. No existe la casualidad, y lo que nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Palabras de Friedrich Schiller. Pero, ¿qué es la sincronicidad? Este concepto existe al menos desde los Vedas, pero fue Carl Jung quien acuñó el término de sincronicidad, refiriéndose a la simultaneidad de dos sucesos, vinculados por el sentido, pero de manera no casual, como la unión de dos acontecimientos interiores y exteriores de un modo que no se puede explicar, pero que tiene cierto sentido para la persona que lo observa. Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su entorno, que en determinados momentos ejerce una atracción que acaba creando circunstancias coincidentes, teniendo un valor específico para las personas que la viven y un significado simbólico o siendo una manifestación externa del inconsciente colectivo. Son ese tipo de eventos los que solemos achacar a la casualidad, el azar, la suerte o incluso a la magia, según nuestras creencias. La sincronicidad nos representaría en el plano físico, por ejemplo, la idea o solución que se esconde en nuestra mente, eso sí, maquillada de sorpresa y coincidencia, siendo de esta manera mucho más fácil de alcanzar. Al igual que Jung, Wolfram Pauli, Premio Nobel de la Física, pensaba que la sincronicidad era una de las expresiones que caracterizaban al unus mundus, una realidad unificada de la que emerge y regresa todo lo existente, coincidiendo este concepto con la teoría de la totalidad y el orden implicado de la mecánica cuántica del físico estadounidense David Bohm. William James dijo: «Somos como islas en el mar, separadas de la superficie, pero conectadas en la profundidad». Una experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos lo esperamos, pero en el momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestro camino e influyendo en nuestros pensamientos. Pero para ello tenemos que estar receptivos y atentos al mundo que nos rodea, creando la apertura a esa posibilidad de sincronicidad. Cuanto más alertas estamos con respecto a nuestro entorno, más probabilidades habrá de que ocurra a nuestro alrededor, o al menos que le prestemos atención. Desde pequeñas conversaciones, canciones de la radio o mensajes publicitarios, por ejemplo, hasta encuentros aparentemente fortuitos. Tan solo hay que estar atentos. Si dejamos a las circunstancias fluir y no presionamos ni forzamos la ocurrencia de sucesos o la voluntad de las personas, mientras mantenemos una actitud receptiva y de apertura, dejándonos llevar por nuestra intuición y nuestra sabiduría interior, nos abriremos a la magia. Magia que nos ofrece la experiencia de la sincronicidad. Si sabemos escucharla, puede convertirse en una buena guía para nuestras vidas. Quizá esta sea una de las muchas leyes universales que no pueden ser probadas con demasiada seguridad, pero sin embargo, su presencia ha guiado la vida de multitud de personas,
y está presente a lo largo de la historia de la humanidad, siendo algunas de las razones para mantener este concepto vigente. Recordemos que ya don Juan le dijo a Carlos Castaneda que la suerte en realidad era una forma de poder. El concepto sincronicidad es tan antiguo como complejo. Ha sido motivo de estudio y de intriga para varios, ya que su aplicación puede decirnos mucho sobre el ámbito interno de las personas y cómo interpretan los sucesos del exterior en momentos claves de su vida. En definitiva, hay quienes ven en este concepto de sincronicidad una serie de señales que les indican si van o no por buen camino. ¿Quieres saber más sobre la sincronicidad y sus alcances? Continuamos. La sincronicidad, en su definición más técnica, es una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no casual, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Así es como lo englobaría en 1952 el afamado psicólogo Carl Jung, quien introdujo este término y le dio una base teórica en su obra Sincronicidad como principio de conexiones casuales, la cual hasta el día de hoy es estudiada e interpretada. Dicho de otra forma, en la sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior, subjetiva, y una realidad externa, objetiva, en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros le damos. Existe una conexión entre el individuo y su entorno que ejerce algún tipo de influencia o poder sobre los acontecimientos, de manera que acaba provocando conexiones, que es lo que llamamos casualidad, y que tiene un valor simbólico para la persona que los experimenta. Casos de sincronicidad hay muchos, pero a modo de ejemplos cotidianos, como ya hemos nombrado antes alguno, se dan cuando pensamos en una canción y a los minutos la escuchamos en la radio, o cuando miramos la hora y siempre es la misma, o al menos se repiten algunos dígitos. También cuando nos despertamos segundos antes de que suene el despertador, cuando evitamos tomar una calle y luego nos enteramos de que poco después ocurrió un accidente entre tantas otras. Sin embargo, una de las sincronicidades más célebres fue aquella que relató el propio Carl Jung, precisamente mientras se encontraba investigando sobre este mundo de los acontecimientos causales que se conectan. Cuenta la historia que durante una de sus sesiones como psicólogo, una de sus pacientes le estaba contando un sueño en el que destacaba un escarabajo dorado. Justo en medio de la sesión, Jung escuchó que algo golpeaba contra el vidrio de la ventana, lo cual llamó su atención. Para su sorpresa, cuando se percató de lo que era lo que hacía tanto ruido, vio que se trataba de una cetonia, un insecto muy parecido al escarabajo y de colores verde y dorado. Este hecho vino a reafirmar lo que el psicólogo planteaba, que la vida está repleta de acontecimientos que mantienen una profunda conexión con nuestro inconsciente. Igual que como ocurre con los sueños, Jung creía que las sincronicidades son un reflejo de procesos psicológicos potentes y que nos aportan ciertos mensajes que debemos atender. No por nada los investigadores dedicados a esta teoría han descubierto que las sincronías suceden con mayor frecuencia en periodos de crisis vital o cuestionamientos personales o de transición. Son muy frecuentes cuando acaba de suceder una muerte o un nacimiento cercano, acontecimientos que suelen volver la vida del revés. Según el escritor Greg Levoy, colaborador de la web Psychology Today, una sincronicidad es una coincidencia que tiene un análogo en la psique y dependiendo de cómo la entiendas puede informarte principalmente a través de la intuición y la emoción. ¿Qué tan lejos o cerca estás de alcanzar eso que anhelas? Por ejemplo, estás tratando de decidir si decir sí o no a una oportunidad en particular. Y mientras conduces por la autopista, alguien de repente frena frente a ti y notas la pegatina del parabrisas.
Solo hazlo. Sin lugar a dudas, un ejemplo de sincronicidad es aquella serie de acontecimientos que marcó la vida del actor Anthony Hopkins. Ese año, la estrella de cine se encontraba preparando su último papel en la película La chica de Petrovka, adaptación cinematográfica de la novela de George Feiter. Para conocer en detalle de qué se trataba la obra, Hopkins pasó todo un día buscando un ejemplar en varias librerías de Londres. Sin embargo, su búsqueda fue infructuosa, pues todos le comentaron que el escrito estaba descontinuado. Apesadumbrado, el actor tomó el metro de vuelta a su hogar. De repente, notó que un hombre se levantaba rápidamente y se bajó en una estación. Al mirar de reojo su asiento, se percató de que había dejado algo olvidado. Con asombro, notó que se trataba de una copia de La chica de Petrovka. Meses después de estrenada la película, Hopkins tuvo la oportunidad de conocer al propio George Feiter y le comentó la increíble forma en la que había conseguido uno de los ejemplares de su libro. Pero mayor fue su sorpresa cuando el autor le comentó que casi con absoluta certeza se trataba de su propia copia del libro, la cual le había regalado a un amigo. Este la había olvidado en el metro, según le comentó poco después de perderlo. Para Carmona, las sincronicidades no deben pasar desapercibidas en nuestras vidas. Los acontecimientos misteriosos deben servir para conectar con nosotros mismos y prestar atención a aspectos personales desatendidos. También para abrirse a la vida con gratitud y aceptarla tal y como es, rindiéndose de vez en cuando a la magia del momento y de los encuentros que se nos ofrecen. Por su parte, Levoy enfatizó que tal vez lo más importante que ofrecen las sincronicidades es el asombro. Después de todo, ¿con qué frecuencia en el transcurso de un día o una semana o un mes te descubres atónito, asombrado por la vida y asombrado por su delicadeza?